Ser Podcast. Se ha cruzado esta noche en la crónica del resto de la actualidad una noticia que nos tiene picuetos en el equipo de Hora 25. El Elíseo, la presidencia de Francia, está difundiendo un relato de auténtica novela de Guerra Fría de por qué Putin puso a Macron al otro lado de una enorme mesa de 4 metros cuando el presidente francés fue a Moscú a principios de semana a reunirse con él. Según han trasladado fuentes del Elíseo a la agencia Reuters, fue porque Macron se negó a hacerse una PCR rusa por miedo a que los rusos se quedaran con su ADN. La delegación francesa se negó a que le hicieran esa PCR a Macron y eso terminó con esa foto espectacular con Putin en una punta y Macron en la otra punta de esa mesa gigante. Vamos a ver qué dice Rusia sobre esta versión que el equipo de Macron ha filtrado a Reuters. Y sabiendo que esto no tiene ningún recorrido, que es más algo curioso que otra cosa, partiendo de aquí, nos ha surgido una duda. ¿De verdad los rusos podrían hoy, 2022, hacer algo con el ADN de Macron perjudicial para los intereses de Francia? Luis Montoliu, buenas noches. Hola, buenas noches. Investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas en el Centro Nacional de Biotecnología, experto en genética y experto en ética. Profesor, ¿para qué sirve conseguir el ADN de una persona? ¿Qué se puede hacer con el ADN de una persona? ¿Qué podrían hacer los rusos con el ADN de Macron? Bueno, el ADN contiene toda nuestra información y nuestros riesgos médicos y clínicos. Por supuesto, es una información confidencial. Nos dice probablemente enfermedades que hayamos podido pasar en el pasado y aquellas que podríamos desarrollar en un futuro, pero poco más. Nos puede decir si tenemos antepasados que vienen de Noruega o vienen de Irlanda o vienen de Sudáfrica y algunos detalles más, pero nada que fuera complicado de saber. Más que nada es una información médica y por lo tanto es personal y por lo tanto es confidencial. O sea, los servicios de inteligencia rusos podrían tener información de si el presidente de la República Francesa tiene o no predisposición para, por ejemplo, tener algún cáncer o alguna enfermedad neurodegenerativa. Pues por ejemplo, esto sí que lo podrían hacer, pero para eso no necesitan hacerse la PCR. Esto estaba escuchando atentamente la noticia y debe haber algún error, porque si alguien se empeña en obtener el ADN de una persona, simplemente tiene que seguir sus pasos y recoger el vaso del cual acaba de beber o recoger las gotitas de saliva que habrán quedado en la mesa en la cual está hablando o el pomo de la puerta que acaba de tocar. En todos estos sitios vamos dejando nuestro rastro, con lo cual si alguien se empeña en coger nuestro ADN lo tiene bien fácil, no necesitas hacer una PCR. Pero está prohibido, ¿no? Absolutamente, claro. Evidentemente, si tú no aportas, si tú no das el consentimiento informado para que tu ADN sea analizado, pues evidentemente es como nuestro DNI, ¿no? Esto es nuestro material genético propio y es nuestro acervo, ¿no? Ahí está, pues, todos los genes que pasamos a nuestros hijos y los que hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos. Luis Montoliu, como siempre, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, adiós. José Antonio Zarzalejos, ¿cómo estás? Muy bien, Aymar. Manuela Carmena, buenas noches. Muy bien, estupendamente. Y Jesús Maraña, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos ahora sí, con el día en 2 minutos. Mariana Fernández. 2 días han tardado los bancos en presentar un plan para mejorar la atención a mayores que han reclamado más de 600.000 personas con su firma. Que sigan firmando, por favor, que esto no ha terminado, que no bajemos los brazos. Ha pedido en la SER Carlos San Juan, el jubilado que ha impulsado la protesta, porque el plan de los bancos es solo voluntario. Habla de ampliar el horario de oficina, dar prioridad a los mayores en las colas y atención personal en los cajeros. Pero con la misma plantilla, con el mismo número de personas, se quiere hacer una cosa con pocos recursos. Critica a Comisiones Obreras. Un día con otro portazo de Bruselas a la ofensiva del PP contra el reparto del gobierno de los fondos europeos. Dice el comisario de Economía que no corresponde a Bruselas responder a estas denuncias. Lo que sí ha hecho Gentiloni es mejorar sus previsiones de crecimiento para España. Confirma que nuestro país será el motor de la economía europea en 2022 y 2023. Ha celebrado Navidad Calviño, aunque la previsión de la Comisión, un 5,6% de crecimiento, se queda lejos del 7% previsto por el gobierno. La que sigue disparada es la inflación a nivel europeo, en parte por los precios de la energía. C'est la renaissance du nucléaire
El renacimiento de la nuclear francesa, 14 nuevos reactores y ampliar la vida útil de los ya instalados es lo que ha anunciado hoy Macron en medio de esta escalada de precios y a 2 meses de las presidenciales. Un jueves en el que la Unión Europea ha cerrado filas ante el intento de Moscú de dividir a los países miembros. La posición de Europa sobre Ucrania es unitaria, ha respondido vía misiva Josep Borrell a Moscú, que había enviado cartas por separado a los diferentes países. Esto en un momento peligroso para la seguridad europea, según la OTAN, según Stoltenberg, con el que hoy se ha reunido el ministro de Exteriores español. Un día con medalla olímpica para España. Un sueño hecho realidad, que significa y que demuestra que todo lo que realmente se quiere se puede. La plata de Queralt Castellet en el Halfpipe de Snow en sus 5º Juegos Olímpicos. Y con 2 barbaridades para cerrar estos 2 minutos. Los ojos a boli que un vigilante de una galería rusa ha pintado en una obra de vanguardia porque se aburría, y la bandera de España gigante con la que algún descerebrado ha destrozado pinturas rupestres de 6.000 años de antigüedad en Solana del Pino, en Ciudad Real. Tienen las fotos de esa enorme y vandálica bandera de España en cadenaser.com. Y una cosa más, España va a enviar mañana a Italia al capo mafioso detenido en diciembre en Galapagar gracias a Google Maps. Lo detuvieron. Las cámaras de Google Maps le sacaron una foto frente a una frutería y tirando de ahí, y gracias a una cicatriz que tiene en la barbilla, la policía detuvo a este mafioso italiano que es uno de los 20 fugitivos más peligrosos de Italia. Corresponsal en Roma, Joan Soles, buenas noches. Buenas noches, Aimar. El mafioso Gamino, sentenciado aquí a prisión de por vida, detenido por la policía española en la ciudad madrileña de Galapagar, gracias a la imagen de Google Maps, ingresará en la prisión romana de Revivia a su llegada al aeropuerto de Fiumicino, extraditado por las autoridades españolas por segunda vez. A finales de los 80 fue un sicario de la mafia en la guerra intestinal de Cosa Nostra, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de un inocente, logró esconderse en Barcelona primero, extraditado a Italia, consiguió evadirse de prisión hace 20 años. Desde entonces, Gamino residía en España otra vez con el nombre de Manu, regentó un restaurante de gastronomía siciliana y la parada de frutas y verduras en la que fue captado en primer plano por la cámara de Google Maps y gracias a ello identificado, localizado y finalmente mañana extraditado. Gracias, Soles. Y en la contra de Hora 25. Ha sido muy sonado hoy, muy comentado en redes sociales el comentario de una congresista republicana en Estados Unidos. Ella quería decir que Nancy Pelosi dirige la policía de la Gestapo, pero ha dicho la policía del gazpacho. Una congresista que, por cierto, es conocida por sus teorías conspiranoicas, sobre todo en general y sobre la vacuna en particular. Bueno, pues el gazpacho ha sido trending topic en Twitter en Estados Unidos hoy gracias a esta mujer que es una gran seguidora de Trump. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Maravilloso esto, de la policía del gazpacho. Llevo tiempo ya pensando que cualquier día alguno de estos te le va a escapar que la Gestapo es la policía del gazpacho. ¿Te imaginas haberlo previsto? En fin, se parecen tanto la Gestapo y el gazpacho como esta congresista a su idea de democracia, pero suenan parecido. Quería hablarte de esto, de lo que suena parecido y pasa por lo que no es. Y la democracia se está llenando de tipos que quieren sonar parecidos a demócratas y lo único que parecen son dementes tarados y de teorías conspiranoicas que quieren sonar parecidas a la realidad, pero son propias de tarados dementes. La consecuencia de esto es ese vídeo, ¿no? Un analfabetismo cultural, una suave indigencia moral y finalmente el delirio, que es la equivocación, el error en que ha caído esta mujer. Querer utilizar el nazismo como medida para todo lleva exactamente a eso, a imaginar la Gestapo como los fruitis. Y pasa siempre entre tontos. En su ánimo de condenar lo que está mal en el mundo, terminan blanqueándolo sin querer. Hasta mañana, Javois, un beso. ¿Tú te acuerdas de los fruitis, Aimar? Me acuerdo. ¿Cómo era la canción? ¿Te atreverías a cantarla? Ahí ya me pillas. No sé. Algo como gazpacho, mochilo, siempre. Sí. Algo así era. Hasta mañana, Javois. Adiós, un beso. Mañana termina la campaña en Castilla y León, penúltima noche esta, ha sido noche de mítines en clave puramente nacional, con el presidente del gobierno Pedro Sánchez criticando así en un mítin del PSOE la estrategia del PP en Bruselas contra la gestión española de los fondos europeos. Yo le pido al Partido Popular que deje de hacer el ridículo, porque no es bueno para la imagen de España que el principal partido de la oposición pierda crédito ante las instituciones comunitarias como lo está haciendo este Partido Popular de Pablo Casado. Todo un alcalde de Madrid con los alcaldes del Partido Popular ir ante el edificio de la Comisión Europea
y que no le abra ni el portero, no le haga caso ni el portero. Es llamativa la presencia de Sánchez hoy en ese meeting que hasta ayer no estaba prevista, pero Sánchez ha quedado allí. Ha habido desembarco de la Dirección Federal del PSOE hoy en Castilla y León. No es habitual que haya actos con dirigentes federales en distintas provincias mientras el líder habla en uno de los actos. Esta noche sí ha sucedido, todos con el mensaje de la alternativa al PSOE es un pacto PP y Vox. Y en el PP hoy Génova ha recuperado a Rajoy esta noche. Y las batallas pues no se ganan hasta que se ganan, y todas se ganan en el último minuto. Todas no, pero muchas sí. Hasta el último minuto puede ocurrir cualquier cosa. Es la manera, Rajoy, de movilizar el voto, esos últimos votos que pueden decantar escaños en las distintas provincias. Hay verdadero nerviosismo en la dirección del PP con esta convocatoria electoral anticipada que Mañueco precipitó creyendo que iba a ser un triunfal inicio para el ciclo electoral de Casado, y en el que empiezan a ver que los números por lo menos se les están estancando. Mariela Rubio, buenas noches. Buenas noches, sí, en un clima de fuerte nerviosismo por las encuestas que alejan al PP no solo de la mayoría absoluta, sino de su objetivo de sumar solo más que las izquierdas para no depender de Vox. Casado ha optado en las 2 últimas jornadas por un perfil bajo, breves declaraciones sin preguntas como la de hoy, donde ha asegurado que el 13F también se vota sobre Bildu. Por eso es tan importante lo que pase el domingo y por eso pedimos el voto para Alfonso Fernández Mañueco y un voto en contra y de censura a los socios de Bildu que quieren arruinar España y llevar a la indignidad la política antiterrorista y de seguridad. El peso de la campaña en esta recta final lo están llevando varones como Ayuso, Feijóo y expresidentes como Mariano Rajoy, que con un Vox fuerte en los sondeos ha llamado así a unir el voto en torno al PP y evitar los experimentos y los extremos, decía. Un gran partido como es el Partido Popular y no una pandilla de amiguetes que fundan un partido. El Partido Popular es un partido moderado. La gente está harta de los extremistas, de los radicales, de la polarización, de la división y de la bronca. No experimentos. Los populares están desviviendo en esta recta final de la campaña, llamando a la movilización, que está lejos del 65% que calculan podría empujar a una cómoda victoria popular. Pero a los nubarrones de las encuestas se suman también los nubarrones literales y las lluvias que se anuncian para el próximo domingo, que no ayudan a conjurar el miedo a una baja participación. Mañana el partido cierra su campaña en la Feria de Valladolid, donde Casado, Ayuso y Feijóo sellarán la suerte de Alfonso Fernández Mañueco. Gracias, Mariela. Zarzalejos, tu análisis de lo que está en juego en Castilla y León este domingo. Bueno, las grandes expectativas, exorbitantes expectativas del Partido Popular han ido disminuyendo de una manera progresiva y bastante acelerada, fundamentalmente por una campaña errónea, confundida. Si queréis una muestra, por las declaraciones de Pablo Casado mezclando churras con merinas, Bildu con el desarrollo de la comunidad autónoma castellano-leonesa, es un ejemplo. Eso tiene que ver también, creo yo, con una fuerte emergencia de Vox. Todas las encuestas, incluida la del CIS, que era muy favorable, digamos, a un empate técnico del bloque de derecha y de izquierda, pues le atribuía entre 8 y 10 escaños, creo recordar, y todas las demás por encima de 10, hasta 13. Por lo tanto, motivos para ese nerviosismo en el Partido Popular existen, porque el objetivo, aunque no fuera los 41 procuradores, que son la mayoría absoluta de un total de 81, sí digamos, su objetivo, digamos, mínimo, suficiente, de excelencia, era estar en un número de procuradores que sumasen tanto más, poco más al menos, que la izquierda, es decir, el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y hoy por hoy creo que ese segundo objetivo, que no es el de la mayoría absoluta de ninguna de las maneras, pues está en cuestión. Está en cuestión porque, bueno, las encuestas que los partidos tienen, el Partido Popular, el Partido Socialista, pues así lo acreditan. Pero es que además el Partido Popular, insisto, está observando la fuerte emergencia del voto de Vox, y eso es una gran contrariedad. No llegar a ese mínimo
de que sea más que la suma de la izquierda y además tener una potente fuerza radical a su derecha, le complica extraordinariamente la situación al PP. Eso en el supuesto de que no haya, digamos, que un estrambote y efectivamente pues la primera fuerza política pueda ser el Partido Socialista. Y yo creo que salvo la emergencia de Vox, todo lo demás está abierto. Manuela, ¿cómo lo ves? Pues no sé, yo estaba escuchando un poco los resúmenes de lo que dicen las encuestas y no sé, la verdad es que soy poco hábil para detectar si las encuestas se van a cumplir o no, ¿no? A mí, sin embargo, en este momento lo que sí que me gustaría es que hubiera otro tipo de encuestas, ¿no? Un tipo de encuestas que es así que yo creo que las debería hacer el CIS. Desde mi punto de vista no tiene ningún sentido que el CIS haga encuestas electorales, creo que es una pérdida de tiempo, no lo debería hacer. Sin embargo, a mí sí me parecería que sería muy interesante hacer encuestas a los ciudadanos sobre cómo ven las campañas electorales, si realmente entienden lo que se les propone, si realmente creen que las campañas electorales valen para exponer proyectos, para después, más adelante, exigir como programas de gobierno, etcétera. Porque yo creo que eso es lo que está demandando la sociedad, ¿no? Cuando oía las expresiones que parece ser que ha dicho Rajoy en este último de sus mítines, cuando han dicho la gente está harta de broncas, ¿no? Y los partidos son los que valen, bueno, se quedan un poco sorprendidos porque si hay alguien que esté acuciando, es decir, que esté alimentando la bronca, pues todos sabemos quién son, ¿no? Entonces, no sé, de verdad, si realmente queremos que los procesos electorales sean actos serios de reflexión para que los ciudadanos puedan elegir los mejores proyectos que crean que sean los más idóneos para sus correspondientes comunidades, para sus correspondientes ciudades, territorios, etcétera, pues desde luego esto no vale para nada, ¿no? Yo creo que las elecciones es cuando vemos casi lo peor digamos, del diálogo político, que ya es decir, ¿no? Y por tanto, pues a mí lo que me interesa es eso, me interesarían otras encuestas. Sobre si ganan unos o pierden otros. Igual no está mal recordar que la democracia es esto, que unas veces ganan unos y otras veces ganan otros, ¿no? Y que no puede ser dramático perder unas elecciones, ¿no? Bueno, no sé, ya sé que esto van a ser palabras que pueden caer en el más terrible de los vacíos para cuando en este momento están los interesados con en fin, cada uno de ellos con el alma en un hilo, ¿no? Pero es que no está mal, es que la democracia es eso, unas veces ganan unos, otras veces ganan otros y no tiene por qué pasar nada. Bueno, lo primero que sería conveniente, me parece, es que en todos los procesos electorales, que son básicos e imprescindibles en democracia, hubiera un respeto a la mayoría de edad de los ciudadanos, ¿no? De la ciudadanía. Entonces, todo esto de que sigamos con este ocultismo de está prohibido, que conozcamos durante X días los últimos tracking, las últimas encuestas, es absolutamente absurdo a mi juicio, ¿no? Y esto vale para generales, para autonómicas, etcétera, ¿no? Pero eso sí, claro, algún caso hay que hacer dentro de la reserva o del escepticismo de que tanto las encuestas como los mensajes de los llamados gurús demoscópicos suelen tener una intención. Es decir, por un lado está lo que es el estudio científico, si se quiere llamar así, los metadatos y todo lo que interesa para ir a las cuestiones de fondo, y por otro lado está la intencionalidad de provocar una reacción o una mentalidad colectiva, una disposición al voto, ¿no? Yo creo que hemos escuchado en las últimas horas no solo filtraciones de por dónde van las cosas, sino también incluso mensajes sobre, pues si a tal hora no ha votado no sé qué porcentaje y tal, entonces se puede haber un vuelco. Y cabe interpretar algunos de esos mensajes como, bueno, pues intentos de movilización de determinados sectores del electorado. Vamos a aclarar esto para quien esté un poco perdido. Esto ha sido Narciso Michavila, el CEO de GAT3, que es una empresa de encuestas que esta mañana, una de las principales empresas de encuestas, que esta mañana ha dicho que si la participación a las 2 de la tarde baja del 33%, la izquierda gobernará en Castilla y León. Este ha sido su mensaje. Sí. ¿Y tú crees que este mensaje contribuye a crear cierto clima o cierto...? Bueno, yo no entro en las intenciones de quien lo pronuncia, pero que puede contribuir a eso, yo creo que no hay duda, ¿no? Entre otras cosas porque si se contrasta ese mensaje con otros especialistas, dicen, cuidado, eso no es así, porque si suma la participación del mediodía con la de las 6 de la tarde y la del final de la tarde y siguiera la evolución
tradicional, por decirlo así, pues entonces por esa regla de 3 llevaría gobernando el PSOE no sé cuántos años en Castilla y León. Es decir, es discutible como mínimo, ¿no? Es decir, me interesa destacar lo que creo que hay que separar, que es los mensajes intencionados o con unas repercusiones, unas consecuencias psicológicas o bueno, colectivas, y lo que es lo que sabemos. Y ahí yo creo que Zarzalejos apuntaba al principio, la información que tenemos creo que todos es una tendencia. Es decir, lo que aquí ha pasado, y eso me parece que de momento caben pocas dudas, salvo que tengamos una sorpresa el domingo, que yo nunca descarto en jornadas electorales, es que estas elecciones se adelantaron y se convocaron con una intención, que era una hoja de ruta que ponía en marcha Casado, con Mañueco en primer lugar, para crear una especie de ola de victoria, ¿no? De ola de ascenso y de cambio, por decirlo así, que empezaba en Castilla y León, continuaría en Andalucía, continuarían las autonómicas de mayo y municipales de mayo de 2023 y las generales. Bueno, esto, por lo que hemos visto en todos los sondeos, en un sentido o en otro, con todas las precauciones que queramos tomar, es que esa cuestión previa, esa deducción previa que se había hecho, está fallando. Es decir, lo que estamos viendo, y todos los sondeos coinciden, es que a medida que asciende y se refuerza el voto de Vox, disminuye o se rebaja el voto del PP. Y esa ecuación, en la medida que sea, que eso lo veremos el domingo, digamos, debilita mucho la intención o la hoja de ruta de Casado. Hacia afuera, en su competición con Vox, porque si eso ocurriera, en el mejor de los casos para el PP, quedaría, digamos, en brazos de Vox, o a disposición de lo que exigiera Vox en Castilla y León, y por lo tanto en el mensaje nacional sería así, y y en el peor de los casos podría ser incluso más negativo, pero hacia adentro también, porque hemos visto que en los momentos, en los hitos de campaña, ha ido aumentando el protagonismo de Isabel Díaz Ayuso y marcando el discurso y la estrategia de Vox por delante incluso del propio Casado. A mí me parece que en ese sentido la hoja de ruta prevista se ha roto y todavía no sabemos los resultados, pero en este momento yo creo que esa intención que se buscaba está rota. Jesús, hay un tema que es importante, que a mí me parece importante. Digamos, que tú has llamado, Jesús, gurús demoscópicos, y citando concretamente... Con todo el respeto, ¿eh? Sí, con todo el respeto, por supuesto, no lo pongo en duda. Pero, refiriéndote a Micha Ávila, cuando hacen este tipo de predicciones, yo pienso mucho más en la carga que tienen de riesgo reputacional para ellos si fallan, que en la intencionalidad que puedan encerrar. Es decir, me parece que una persona de acreditada trayectoria profesional en las lides demoscópicas, como puede ser el señor Micha Ávila, u otros que hacen unas predicciones de carácter determinante, como que si a las 2 de la tarde la participación no ha llegado al 33% en Castilla y León, gobernará la izquierda, me parece que él pone en juego valores reputacionales propios y de su propia compañía muy importantes, de tal manera que tiene que tener una cierta importante seguridad en esa afirmación. Claro, esto tiene, como tú subrayas, también unas lecturas o hay unas interpretaciones interesadas. Esto moviliza a los que están desmovilizados de la derecha o de la izquierda. ¿Esta predicción tiene un propósito meramente científico o va más allá, es ideológico y lo que trata es de dar ventaja psicológica o cobertura a una de las opciones o varias de las opciones que están en competición? Esto es difícil saberlo, pero lo que es fácil saber es que probablemente, si eso es como dice el señor Micha Ávila o no es, el lunes tendrá unas consecuencias determinadas para él. Lo mismo que para el director del CIS en relación con las encuestas, la normal y la flash que ha hecho. Bueno, ahí hay un efecto reputacional y por lo tanto las horquillas son amplias en las encuestas y las predicciones es verdad que no son tan terminantes como la que ha formulado claramente
Narciso Michavila. Por eso a mí me ofrece una cierta seguridad que Michavila habla con un gran conocimiento de causa, porque habrá visto el histórico de participación en Castilla y León y que se da una circunstancia. Es la primera vez que en esa comunidad no coinciden las autonómicas con otras elecciones, fundamentalmente las locales, desde el inicio. Por lo tanto, la participación es un elemento absolutamente esencial, más esencial que ninguna otra confrontación electoral, porque, insisto, no coincide con la local, que era la tradicional, y la que moviliza en las autonomías, digamos, que hasta el momento han hecho coincidir sus elecciones con las municipales y autonómicas. Lo que moviliza fundamentalmente es, en un porcentaje que los demoscópicos están fijando en torno a incluso a un 10%, es votar al alcalde. Manuela. Yo la verdad es que no sé, os tengo que interpelar un poco, no lo puedo evitar, ¿no? Porque de verdad tiene sentido el que estemos hablando tanto, bueno, de las tendencias, de los gurús, de las distintas personas que han tenido la participación en los grandes debates. Bueno, no sé, y no sería sensato el que estuviéramos hablando de lo que se propone unos y otros. Lo hemos hecho durante esta campaña electoral, lo hemos hecho una y otra vez, Manuela. Bueno, de hecho a mí me parece que es uno de los grandes errores de la estrategia que se ha planteado en esta campaña del PP, que fue instalar el discurso en clave nacional y no darse cuenta de que Castilla y León no es Madrid, o no es el Madrid del momento en el que Ayuso estableció su estrategia de campaña, por ejemplo. Yo creo que de todas maneras, a mí me parece, es posible que yo creo que no ha sido ni muchísimo menos el conjunto del debate, del diálogo político, no ha sido yo haré esto, no, así podemos decir que ha habido 5 o 6 hitos que tienen mucho que ver con 3 o 4 expresiones, pues que han focalizado el asunto en la ganadería, que han focalizado el asunto en el tema de la agricultura y a partir de ahí, bueno, un revoltillo absolutamente absurdo, ¿no? Yo de verdad creo que la gente no sabe lo que vota y cada uno tiene la sensación de que vota a los suyos como si fuera un partido político. Pues igual que uno se considera pues que es del Real Madrid o del Betis, pues al final son los suyos y quizá la movilización tenga que ver con los suyos. Yo por último lo que sí quería decir es que yo diría como fomentar el desinterés que a mí me gustaría fomentar en las encuestas electorales. Bueno, cada partido se las quiere pagar bien, pero no creo que sea un objeto esencial de interés por parte de la sociedad, entre otras cosas porque no estoy tan segura de que haya tantos aciertos, a pesar de que dices tú, José Antonio, y te entiendo lo que quieres decir, que muchas veces el acertar es definitivo para aquellas personas que hacen las prospecciones por su propia reputación, pero si yo mal no recuerdo, me parece que pensábamos todos que en Cataluña iba a haber menos participación por el hecho de la pandemia y que eso iba a hacer que hubiera un cambio importante en relación al número de personas que iban a votar más bien una alternativa separatista o independentista, perdón, y no fue así. Entonces, lo que quiero decir que todo eso luego se olvida, y nadie dice, qué mal. Y en Portugal, Manuela, pues fíjate, hace muy poco tiempo había un empate técnico también entre la derecha y la izquierda y ganó Antonio Costa con mayoría absoluta. Yo o sea, José quiero Antonio, decirte que en todas partes ocurre. Sí, yo sobre lo que decías del llamado riesgo reputacional, claro, yo creo que ahí caemos un poco, podemos caer en la trampa de que todo el riesgo se centre en una predicción de una hora de votación del domingo, tal, porque ese riesgo reputacional está en riesgo ya en el momento en que alguien, y no sé hasta qué punto ha influido en la decisión de adelantar estas elecciones, en un momento dado, hace no más de un mes y medio, pronosticaba que el PP estaba rozando la mayoría absoluta. Bueno, pero es y que entonces, eso podría si serlo. Ahora estamos en este punto y lo que ocurre el domingo es otra cosa, ya ese riesgo reputacional ya está Dadme un segundo. Son las 10:30 de la noche, son las 10:30, las 9:30 en Canarias. Juan Espadas, buenas noches. Muy buenas noches, Aymar. Secretario general del PSOE andaluz. Señor Espadas, ¿hasta qué punto lo que pasa este domingo en Castilla y León va a condicionar el final de la legislatura allí en Andalucía? Según sus cálculos, ¿hasta qué punto cree usted que Moreno Bonilla está esperando a lo que pase el domingo en Castilla y León para convocar o no un anticipo electoral en Andalucía?
Yo creo que sí, que está esperando efectivamente conocer ese resultado y además que es lo que tiene, digamos, pactado con Casado, ¿no? Es decir, en función de ese escenario se producirá o no un adelanto electoral y por tanto es posible ambas situaciones, ¿eh? Yo creo que si, como espero, el Partido Socialista gana esas elecciones y se produce un escenario de gobernabilidad en Castilla y León, estaremos ante un escenario en Andalucía. Y si no ese es el resultado y hay un gobierno del Partido Popular con Vox, pues efectivamente habrá otro escenario de adelanto electoral en Andalucía. Estamos hablando con el señor Espadas esta noche en Hora 25 porque anoche ya les detallamos con mucho detalle cómo la derecha andaluza, PP, Ciudadanos y Vox aprobaron ayer que se empiece a tramitar una ley para legalizar aquellos regadíos del entorno de Doñana que llevan décadas operando fuera de la ley, nutriéndose ilegalmente del acuífero de Doñana. Y entre los muchos puntos llamativos que tenía esa noticia había uno que era especialmente llamativo, que era la abstención del PSOE, que el PSOE andaluz se abstuviera en lugar de votar en contra. Señor Espadas, Juan Espadas, secretario general del PSOE andaluz, ¿por qué el PSOE andaluz se abstuvo a la hora de tramitar la legalización de 1.400 hectáreas de regadíos ilegales en Doñana? Pues mire, se lo explico con claridad, pero en primer lugar nosotros rechazamos absolutamente la chapuza y la confrontación que ha generado en el territorio el Partido Popular con esta iniciativa junto con Vox. Eso quiero que quede meridianamente claro porque nosotros creemos que esa no es la solución al problema en ningún caso y volver a poner en el ojo del huracán a Doñana, a los productos de la agricultura de esa zona y por supuesto a generar incertidumbre sobre el acuífero sencillamente es una temeridad por parte del presidente de la Junta y de Moreno del Partido Popular y de Vox, ¿no? Nosotros sí reconocemos, en cambio, que hay un problema en la zona. Hay un problema porque el plan que se aprobó en 2014 comprometió, en este caso con los agricultores de la zona, la llegada de recursos de aguas superficiales, nunca en este caso del acuífero. El acuífero está sobreexplotado y por tanto no se plantea la posibilidad de seguir explotando, seguir en este caso presionando ese acuífero de Doñana o poniendo en riesgo el ecosistema en esa zona, pero sí se les habló a esos agricultores de la posibilidad de generar infraestructuras que permitieran llegar agua superficial al territorio. En ese sentido, ese problema que sigue existiendo aún no ha tenido solución y por tanto nuestra abstención ayer iba para mandar un mensaje a esos agricultores de que lo que ha hecho el PP no tiene nombre porque sencillamente por ahí no va la solución al problema, pero que sí hay que seguir abriendo un diálogo con esos agricultores e intentando buscar una solución a su problema. Negar el problema o negar en este caso lo que está ocurriendo allí no va a resolver el problema. Tampoco, obviamente, lo que ha hecho el Partido Popular, que no va a ninguna parte, ya se lo digo yo con total seguridad. Por tanto, el Gobierno de España ha hecho lo que tenía que hacer. Yo también lo hice, avisarle de que la advertencia de la Comisión Europea lo que tenía que haber llevado a un presidente responsable era retirar ese punto ayer del orden del día y ni siquiera someterlo a votación. Pero dado que se votaba, yo creo conozco bien ese territorio necesita que no se le dé la espalda, que se hable con ellos, que se intenten buscar soluciones, pero no que se admita la barbaridad que ayer quiso hacer el Partido Popular. Pero por entendernos, señor Espadas, ¿usted está a favor de que se cierren los regadíos ilegales? Pero hombre, ¿cómo no lo voy a estar? Mire, yo llevo muchos años trabajando en medio ambiente, muchos años trabajando por Doñana, por el Parque Nacional, por el Parque Natural y por todo lo que significa además la agricultura en ese territorio y la gente de ese territorio. Pero mire, esa gente que vive de la agricultura tiene en este caso necesidad de poder seguir manteniendo en este caso sus explotaciones, las explotaciones legales, intentando que llegue a ese territorio aguas superficiales como consecuencia de un trasvase y una ley que se aprobó en el Congreso de los Diputados. Pero ayer nos hablaba de las explotaciones legales, señor Espadas, hablaba de las ilegales. No, mire, el problema es que el Partido Popular lo ha planteado mal y ha generado en este caso tal incertidumbre y tal confusión que se está hablando de centenares de hectáreas, incluso los ecologistas hablaban ayer de 1.900 hectáreas, cuando eso es sencillamente una auténtica barbaridad. Mire, el planteamiento y el problema es otro. El problema es tan sencillo como que en la solución del plan, que fue una solución en este caso para poner y calmar y generar paz social en el territorio, el plan del condado de 2014 dejó efectivamente a algunas situaciones de algunas parcelas, en este caso no de aquellas personas que de manera ilegal, en este caso habían alterado montes públicos y habían en este caso llevado a cabo
de forma ilegal el pinchazo del acuífero y el mantenimiento de cultivos ilegales, sino personas que tenían ya y que cultivaban esos suelos desde mucho antes de 2004 como suelos agrarios y que reivindican en este caso el poderlo hacer en un futuro cuando a través de aguas superficiales pueda haber agua en ese territorio, no pinchando el acuífero. Nadie está planteando, ni siquiera aquellos que quieren una solución ya están planteando que el acuífero pudiera volver a generarse una situación de sobreexplotación del mismo. Por tanto, se ha generado una confusión tremenda en esto. Yo es que necesito entender esto. En las 1.400 hectáreas de regadíos ilegales que ahora se van a legalizar... Que no. En esas 1.400 hectáreas... Que no se van a legalizar 1.400 hectáreas, Aymar, de regadíos ilegales, que es que el problema es que esa no es la cuestión. Lo que está planteando el territorio, y en este caso aquellas hectáreas, en este caso de cultivo, que puedan acreditar, aquellas que puedan jurídicamente acreditar unos derechos históricos anteriores, en este caso a 2004, aquellas pueden, y en este caso creen que tienen derecho a reivindicar el que el agua superficial que en el futuro pudiera llegar del trasvase también se pueda distribuir con ellos. Esta es la cuestión. Estamos hablando de un futurible respecto a recursos que ahora mismo no hay en el territorio y no estamos hablando del acuífero de Doñana, de verdad. Y el permitir que se tramite esta iniciativa no es dar falsas esperanzas. No, se ha admitido, claro, pues eso es lo que estamos diciendo, que es por lo que entendemos que es un engaño del Partido Popular. Claro, pero ustedes han permitido que se tramite eso en lugar de votar en contra y cerrar esa puerta. Vamos a ver. La iniciativa sale como consecuencia de los votos de PP, Ciudadanos y Vox. Por tanto, la posición del Partido Socialista era irrelevante porque esa votación estaba ya ganada. Primera esta cuestión. Nosotros no hemos sido cooperadores necesarios en ningún caso para que eso saliera adelante. Eso ha salido adelante y por tanto estaba admitido a trámite. La posición en este caso del PSOE es sencillamente decir a los agricultores que vamos a estar dispuestos en esa tramitación a intentar, en primer lugar, sentarnos a escuchar su problema y buscar alguna solución desde la seguridad jurídica al mismo, cumpliendo las obligaciones, en este caso, que se asumieron por parte del Gobierno de España a la hora de buscar recursos, en este caso aguas superficiales que pudieran hacer llegar a ese territorio agua en un futuro. Eso es de lo que vamos a hablar en el futuro, no vamos a hablar de otra cosa y el PSOE no va a admitir bajo ningún concepto ni ilegalidades ni poner en riesgo, evidentemente, Doñana, bajo ningún concepto. Ahora, mire, dar la espalda a una realidad no lo resuelve, ya se lo digo yo, y no escuchar a la gente en el territorio y a los agricultores tampoco lo resuelve. ¿Sabe lo que genera? Confrontación. Eso es lo que lleva buscando el PP y Vox en todo el campo, en toda España, también en Andalucía, y ahí, mire, el PSOE no se va a quedar de brazos cruzados. El PSOE tiene que seguir siendo la fuerza capaz de poner orden, poner seriedad, poner rigor y buscar soluciones. Por eso nos abstuvimos, porque queríamos que los agricultores nos sigan escuchando y nos sigan viendo como la fuerza política capaz de buscar solución a sus problemas, pero no de hacer ninguna barbaridad en el territorio. Ya se lo digo yo, Doñana puede estar muy tranquilo de que no va a tener, en este caso, ninguna situación que la ponga en riesgo. Entonces, Teresa Rivera, ¿por qué manda una carta pidiendo que se retire la iniciativa? Pues claro que lo manda, porque es la responsable, en este caso, del agua y es ministra de Transición Ecológica y la responsable frente a la Unión Europea, y porque la proposición de ley del PP introduce enormes incertidumbres sobre lo que se quiere hacer allí y el gobierno no lo ha concretado, y su responsabilidad como ministra, yo lo hubiera hecho igual, es decirle al presidente lo que, por cierto, también le había dicho yo días antes, que era que retirara ese punto del orden del día y que sencillamente explicara su propuesta, si es que la tiene, y la hiciera o la tramitara desde el gobierno andaluz, que es lo que tenía que haber hecho un presidente que no sea, en este caso, cobarde, sino responsable. ¿Habló ayer con Teresa Rivera usted? Claro que hablé con ella. ¿Ella le pidió que el PSOE votara en contra? Mire, Teresa Rivera y yo pensamos exactamente igual sobre lo que se puede y no se puede hacer allí. La única diferencia es que Teresa Rivera es la ministra, en este caso, que tiene la responsabilidad sobre el agua en el territorio y ha dejado su mensaje muy claro al gobierno andaluz y ha hecho lo que debía, y la mía es buscar una solución en el territorio con esos agricultores. ¿Respecto a qué? Respecto a una obligación que también asumió el gobierno de España, que es que las infraestructuras, en este caso de agua, lleguen al territorio cuando finalmente se acometan. Yo, que soy el que vive aquí y el que se va a sentar con los agricultores, tengo que tener la credibilidad de escucharlos y de que ellos confíen en mí para buscar esas soluciones. Dándole las espaldas, desde luego no vamos a resolverlo. Por tanto,
Al final, el PSOE se convierte en el bombero que apagará el fuego que ha creado el PP, Vox y Ciudadanos, ¿no?, con esta proposición de ley. Pero de verdad, la noticia no debería de estar en que nosotros seamos una fuerza política que quiere facilitar el diálogo o una solución. La noticia debería de estar sencillamente en que el Partido Popular y Vox sigue queriendo incendiar el campo y engañar a los agricultores. Mire, esta es la cuestión. No me ha contestado, señor Espadas, no me ha contestado si Teresa Rivera le llamó para pedirle que votaran en contra. He dicho que no, Teresa Rivera no me pidió que votáramos en contra. Teresa Rivera me dijo que había argumentos suficientes a su juicio para votar en contra, y yo le expliqué el por qué nos íbamos a abstener, y ya está, no ocurre nada. Es decir, mire, la votación de un grupo parlamentario en el Parlamento de Andalucía lo decide la dirección del grupo parlamentario, porque es la que está en el territorio y la que tiene luego que sentarse a explicar o a buscar soluciones en el territorio. Eso es absolutamente compatible con que yo acepte claramente que el Gobierno de España le ha dicho al señor Moreno Bonilla que el acuífero no se toca y que generarle en este caso expectativas a los agricultores en ese sentido y en el acuífero es una locura. Pero es que en el territorio saben perfectamente de lo que aquí estamos hablando. ¿Estaba partido el grupo parlamentario? No, había personas que podían discrepar, pero evidentemente y de forma mayoritaria el grupo parlamentario, o se lo puedo decir con unanimidad, porque además he hablado con los diputados que tenían una posición diferente hoy, el grupo parlamentario atiende a la dirección de su grupo y a los argumentos que estamos dando. ¿No hubo hasta 7 diputados que tomaron la palabra en la reunión previa diciendo que habría que votar en contra? Mire, yo no estuve presente en la reunión de grupo porque no soy parlamentario, como usted sabe, y no sé el número de personas que intervinieron o no. Lo que sí sé es que la posición se ha trabajado y se ha meditado a lo largo de muchos días y se ha analizado los pros y contras de la misma. Y es una posición que se hace, mire, desde el territorio y pensando en los agricultores, en el diálogo, en la paz social y sobre todo en la búsqueda de solución a los problemas. Y por tanto puedo entender la discrepancia de algún diputado, pero la dirección de grupo es la dirección de grupo y es la que valora y pondera, en este caso, cuál es la mejor solución para buscar, en este caso, el diálogo y en fin, y el acuerdo al final. Ustedes no vamos a permitir ninguna barbaridad, se han abstenido por la presión del PSOE de Huelva. No, de verdad. Bueno, aquí saca todo el mundo los sus propias 4 conclusiones. Alcaldes de Moguer, de Rociana, del Condado de Bonares y de Lucena le llamaron y le dijeron que iban a dimitir si el PSOE votaba en contra. No, mire, no es así. Esas versiones efectivamente solo conducen a buscar la confrontación dentro del PSOE. Miren, en el PSOE todos sabemos que nos ha tocado a veces tomar decisiones difíciles en el territorio. En el PSOE nos sentimos orgullosos de haber gobernado y buscado una solución en 2014 que no fue suficiente, pero que ha permitido unos años de paz social y de, en definitiva, protección y mejora del acuífero. Ahora nos toca buscar de nuevo una solución para el futuro. Y yo lo que reivindico sencillamente es que, mire, vamos a centrarnos en desmantelar, en este caso, lo que ha sido una posición de engaño a los agricultores por parte de la derecha y vamos a canalizar esto hacia una solución que pueda, en este caso, llevar aguas superficiales a ese territorio en un futuro. De esto es de lo que vamos a hablar. Y la manera todo de lo demás, desmantelar de verdad, es anecdótico. La manera de desmantelar esa posición de engaño de la que habla usted por parte de la derecha no era votar en contra ayer de esa posición de engaño en lugar de abstenerse. Mire, a su juicio puede serlo y yo se lo respeto, pero entienda que a mi juicio un no, sencillamente, sin más explicaciones, es dar la espalda a una realidad y a un problema que sí tiene el territorio, que tienen los agricultores, y nuestra forma de entender esa disposición al diálogo era la abstención y no el no. El no hubiese sido muy fácil, mire, porque yo sé perfectamente lo que quiero para Doñana y desde luego no es lo que el PP y Vox planteó ayer, pero a veces lo más fácil no es lo mejor. Juan Espadas, secretario general del PSOE de Andalucía, gracias por estar esta noche en Hora 25, por explicarse. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de explicarlo. ¿Qué te sugiere lo que ha sucedido en Andalucía, Maraña? Pues a ver, en primer lugar cuesta entender las posiciones que acabamos de escuchar argumentadas, ¿no? Es decir, si algo se considera ilegal, para empezar, antiecológico porque es insostenible, porque no hay más, más reservas en el acuífero. Y además, como la propia Comisión Europea ha establecido, es que hay una protección mayor, que es Doñana, pues lo que es no, es decir, oponerse a algo que se considera ilegal y se argumenta que es ilegal, pues yo creo que va de suá, que es muy difícil argumentar la posición de la abstención, salvo en lo que hemos escuchado a Juan Espadas intentar, que es conciliar, pues lo que puede ser la irritación de un colectivo en la zona de Huelva y de Doñana, de agricultores que durante años
han estado utilizando de manera irregular el agua disponible. Esto es así. Y como viene de años, trasciende a la Junta de Gobierno actual en Andalucía. Esto es así. Por lo tanto, puede tener un conflicto en este sentido el PSOE de allí. Pero me parece que es más importante explicar las cosas, es decir, ser coherente en las posiciones y luego explicar a los colectivos afectados precisamente que la propuesta que se ha hecho y que ayer aprobó el Parlamento andaluz por los votos de PP, Vox y Ciudadanos, es que efectivamente, por los datos que conocemos, es que es un engaño, porque es prometer o facilitar un agua que no existe, para simplificarlo, ¿no? Y que además no se va a poder sostener, porque ya las instancias que van más allá de la Junta Autonómica Andaluza, y digo, el Estado y la Comisión Europea, la Unión Europea, no lo va a poder permitir. Por lo tanto, me parece que en política, bueno, pues como es el refrán, mejor una vez amarillo que 100 colorado o al revés, ¿no? Pero creo que se me entiende. Manuela, perdona. Es una vez colorado y 100 amarillo. Bueno, pues no sé, yo no estoy muy de acuerdo con lo que decías tú, Jesús, porque la verdad es que cuando estás en los órganos deliberantes de la política, te das cuenta que muchas veces la forma en la que se formulan las proposiciones no es verdaderamente, no es como un traje que se acopla bien al problema que hay que resolver, ¿no? Y entonces hay en muchas ocasiones en que ni el no, ni el sí, ni el abstenerse, es decir, que es esa sensación de decir, por lo que sea, por la falta de diálogo, por la manera en la que tenemos tan burocrática de entender cómo es la forma del debate respecto a los problemas que se nos van planteando, pues hay mucho como matices que no se abordan, ¿no? Y yo, oyéndole hablar a Juan, le he entendido lo que él quiere decir, aunque comprendo lo que tú también dices, Jesús, es decir, si es ilegal el utilizar el agua de los acuíferos de Doñana, eso es inaceptable, ¿no? Lo que ocurre es que él dice, eso es verdad, eso es ilegal, yo no voy a aceptar eso, ¿no? Pero sin embargo sí creo que si yo en este momento digo rotundamente que no, a lo mejor lo que parece que es que no les doy ninguna alternativa a todas aquellas personas que se quedaron descolgadas, no lo sé, ¿eh? Yo lo único que quiero decir es que sí que cada vez me siento más inclinada a que en las proposiciones políticas haya debates, pero que haya, digamos, no sé cómo deciros, detalles, porque no son las cosas tan simples, ¿no? Y entonces... Sí, además a mí debate me parece que hay, claro que lo hay, perdona, pero se podría establecer desde el punto de vista de decir, rechazamos esto y nuestra alternativa, nuestra proposición es esta, no la abstención. Es verdad, pero luego eso no es tan fácil en las estructuras, porque te viene una propuesta como te viene, y entonces tú ahí no puedes intervenir en la propuesta. Entonces, no solamente debates, sino detalles, es decir, particularidades. No sé, yo cuando veo estas cosas no tengo una postura tajante de reproche, ¿no? Me gustaría entenderlo mejor, pero sí comprendo que eso indica que la manera que tenemos de hacer la política en nuestros órganos de debate no es la adecuada, porque es demasiado simple en muchas ocasiones. Zarzalejos, ¿cómo lo ves? Yo creo que la abstención del Partido Socialista, y lo ha dicho Juan Espadas, no era decisiva. La mayoría iba a sacar adelante esa propuesta y el Partido Socialista se encontraba frente a los agricultores en un año de sequía y con grandes problemas. Se sitúa en una posición, digamos, más cómoda frente a ellos con una abstención que con un voto en contra. Lo lógico, teniendo en cuenta las indicaciones de la vicepresidenta tercera, evidentemente, era el voto negativo. Aquí ha habido una razón, evidentemente, de posicionamiento político en una situación difícil para los agricultores, insisto, en un año de sequía, y se ha optado por una posición que no era decisiva, con una abstención. A mí me parece que esta interpretación cuadra con lo que nos ha dicho, con lo que nos ha tratado de explicar, no con pleno acierto, a mi juicio, Juan Espadas. Mira, quiero hablaros de una cosa, posiblemente sea de las pocas cosas en las que ahora mismo se puede decir que están plenamente de acuerdo, ya no solo los dos grandes partidos, PSOE y PP, sino prácticamente todos los partidos, si no todos los partidos. Y es el referéndum para la fusión de dos municipios en Extremadura, para la fusión de Villanueva de la Serena y Don Benito. Quedan 10 días para que los vecinos de estos dos municipios vayan a votar si se fusionan
y se convierten en la tercera ciudad de Extremadura. Y a partir de hoy, el que quiere ir a votar ya va a tener que esperar al 20 de febrero y ir físicamente, porque hoy se han cerrado las urnas para el voto anticipado. Vamos a ser Vegas Altas. José Luis Capilla, buenas noches. Hola, Aymar. ¿Qué tal, buenas. Capilla? Oye, Bien. La semana pasada nos decías que se notaba ya que había mucho interés por votar, que el interés estaba siendo alto. Ya tenemos datos que lo confirman. Sí, además el 20% del censo electoral es un dato importante, dado que son 8.759 que han ejercido el derecho al voto, de los algo más de 50.000 que pueden votar tras 13 días de colegios abiertos, y cada uno tiene una razón para ejercer este voto anticipado. Ya lo quitaba del medio y como ya tenía las cosas hechas. Yo tengo que irme a Badajoz, que es donde estoy estudiando, entonces como me gustaría ejercer el derecho a voto, pues por eso he venido hoy. Porque el día 20 no puedo, por un motivo personal. Me ha parecido más fácil hoy que el día 20. Y satisfacción es lo que están mostrando los alcaldes ante esta cifra. José Luis Quintana, de Don Benito. Las sensaciones que tenemos son muy positivas. Recuerdan mucho esta participación de esta consulta, me recuerda mucho a las elecciones de la Constitución española, que yo tuve la suerte de votarla 2 días después de cumplir los 18 años. Esta consulta es posiblemente, decía Capilla, lo único en lo que vayan de la mano ahora mismo PSOE y PP. Y el último gesto es el de los 2 senadores por designación autonómica, Rafael Lemus del PSOE y José Antonio Monago del PP, que han pedido que los alcaldes de las 2 ciudades que en principio se van a fusionar puedan ir al Senado a explicar cómo sería esa fusión. Sí, además han escenificado esta mañana una fotografía poco habitual, ambos senadores junto a los alcaldes remando en la misma dirección. Vamos a escuchar a Lemus y Monago. Valor porque el Partido Popular de Extremadura ha dado un paso al frente para apoyar sin fisuras este proyecto. Valor porque Extremadura se atreve a escribir una nueva e ilusionante página en su corta historia democrática, olvidando sus diferencias internas y construyendo un futuro unidos. Nunca antes, Rafael, habíamos dado una rueda de prensa conjuntamente en esta casa, pero nunca habíamos buscado el punto de intersección y aquí había una buena ocasión. Todavía, por cierto, no hay fecha para dar explicaciones en el Senado. Lo que sí hay ya, Capilla, es un compromiso por parte de la Junta de Extremadura de determinadas infraestructuras. ¿Cómo es esto de que se anuncien ya infraestructuras sin saber si las ciudades se fusionan? ¿Se da por descontado que va a salir el SIO? Sí, se intuye, ya que se va a acometer carril bici, senda peatonal que una las 2 ciudades y una ronda, una nueva carretera, que todo con fondos europeos, pensado, ojo, para cambiar la movilidad en los entornos en las localidades de más de 50.000 habitantes. Miguel Ángel Gallardo es alcalde de Villanueva. Como alcalde lo que puedo decir es que estamos viviendo un tiempo nuevo, un tiempo de amplia pasión por lo que significa este nuevo tiempo. Como consecuencia del mismo, pues empezamos a ver que las distintas administraciones en su apoyo firme pues también quieren contribuir. Hay que señalar que los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura han aprobado por unanimidad en la sesión plenaria celebrada este jueves una declaración institucional de apoyo al proyecto de fusión. Y mientras, Aymar, esto ocurre en las instituciones, continúan los actos informativos, los vecinos comienzan ya con la cuenta atrás hacia un día 20 de febrero que dicen les puede cambiar la vida. No te vayas, Capilla. Manuela, es un ejemplo lo que están haciendo estas 2 localidades, claro, incluso de madurez política. No, y no solamente de madurez política, es que se está votando algo concreto. Yo creo que ahí es donde está la gran diferencia. La gente sabe lo que vota, sabe perfectamente lo que vota, y resulta que cuando descendemos a cosas concretas hay mucha más unidad que lo que pensamos que no la hay, ¿no? Yo creo que es un ejemplo maravilloso para saber cómo hay que actuar en política. ¿Qué te sugiere, Zarzalejos, lo que está sucediendo en Extremadura? Bueno, lo comentamos la semana pasada. Es abrir un camino para reducir uno de los graves problemas de la planta territorial de España. España tiene 8.000 y pico municipios y esto es absolutamente disfuncional, sobre todo para el desarrollo de los servicios públicos básicos y en particular la sanidad y la educación. Hay que ir a la concentración de los municipios, sobre todo los adyacentes, los próximos, para crear masas críticas que permitan la instalación de centros de salud, escuelas, y ahora que estamos hablando de los mayores y las oficinas bancarias, también las oficinas bancarias. Es decir, para mejorar
las condiciones de servicios públicos y de servicios que, aunque prestados por empresas privadas, tienen un sentido también de utilidad pública y por lo tanto la concentración, la reducción del número de municipios mejorará la funcionalidad administrativa de los servicios públicos en España. De eso no hay duda y ahí en Extremadura están abriendo un camino necesario. Maraña. Bueno, efectivamente lo comentamos y yo destacaba un elemento que a mí me parece que está muy bien, ¿no? Que es un hecho inédito que se haga un referéndum para unir en lugar de separar, ¿no? Para sumar. Y luego me parece que además hay unos criterios que hay otro tipo de referencias en referéndums democráticos de ese estilo, pero que me parece que están bien planteados, ¿no? Pues por ejemplo que se exija que más de un 66% de cada uno de las dos ciudades o poblaciones esté a favor para poder unirse, pues pone un listón de exigencia que es muy interesante, ¿no? Y luego me produce curiosidad, simplemente curiosidad, ¿no? Porque tienes a Capilla aquí, le puedes preguntar. Sí, bueno, pues mira, aprovecho para preguntar, porque es uno de esos casos en los que uno lee y escucha tantas posiciones a favor que se pregunta, ¿pero hay alguien en contra? Es decir, ¿hay argumentos en contra que estén, debatiéndose, ¿no? En cada una de las dos ciudades? Argumento de peso, no. Simplemente perdemos la identidad, pero es en las redes sociales. Nadie ha dado la cara todavía, ha dicho, igual que está teniendo lugar actividades de cara al sí, porque todos coinciden en el sí, vamos a sacar el no, que también puede haberlo, pero las redes sociales, como es barra libre y cabe todo, pues ahí es donde se está vertiendo prácticamente el no, pero más que nada porque se pierda la identidad. Don Benito por un lado, Villanueva por otro, esa identidad que cada ciudad tiene, y es lo que quizás pueda doler más, pero hombre, no duplicar servicios ya es una ventaja. Ayer, en Hoy por Hoy, nos decía, y termino, que el cronista oficial de Villanueva, que hace tiempo iba una delegación de Villanueva a Madrid a pedir un instituto, y dice, pues mire, la ciudad vecina también lo ha pedido. ¿Sabes qué pasa? Que ninguno de los dos tuvieron instituto. Y eso es lo que quieren terminar de una vez por todas. Oye, Capilla, ¿lo anunciamos ya? Venga. Venga, dale tú. Venga. El viernes que viene... Día 11, en el Teatro Imperial de Don Benito estará Hora 25 en directo contando la vida, la realidad de lo que está ocurriendo a poquitas horas, el viernes 18, a poquitas horas del día 20. No hay jornada de reflexión porque aquí no vale como un referéndum, pero bueno, para nosotros va a ser el cierre lo vamos de campaña. A pasar bien. Y vamos a estar allí, Hora 25 se va a Extremadura a contar el cierre de campaña de este referéndum para la fusión de Villanueva de la Serena y Don Benito. Un abrazo, José Luis. Nos vemos en nada. Adiós, la semana que viene. Noches. Nos vemos. Adiós. Y empezamos a cerrar este jueves, Marina. Y en menos de una hora reabren las discotecas en Cataluña sin limitación de aforos ni de horarios, sin exigir el pase COVID, después de casi 2 años cerradas buena parte del tiempo o con fuertes restricciones. El lunes ha anunciado hoy el Lehendakari Urkullu que levanta todas las prohibiciones por la pandemia en Euskadi. Y supongo que ya te has hecho la maleta, Aimar. Me he hecho la maleta. Bueno, porque mañana la previa de la Gala de los Goya se celebra en Hora 25, en un especial desde Valencia, aunque ya hemos ido calentando motores con Pepa Blanes. Le puse como muchas trabas, mira, digas que no me apetece entrar en la cosa esta sexual, carnal, a lo bestia. Ya tenemos sus conversaciones de Goya, Aitana Sánchez Gijón, Petra Martínez, a actrices, actores que pueden ganar el Goya el sábado, también hoy mismo a Javier Bardem y a Luis Tosar. El cocodrilo, el musical que he hecho con un cocodrilo va por eso, porque le dije a mis hijos, no, es que hay una película de un cocodrilo, papá, hazla. ¿Qué has dicho? Sí, hazla. ¿Tú lo sabes? Un cocodrilo, ¿sabes la turra que dio? Hay una escena en la que monto con el cocodrilo. Pues se puso pesado con qué, que me ha gustado eso que oía por ahí. La del cocodrilo que nos dio la turra, con lo de si hago la peli del cocodrilo o no. Bardem y Tosar, grandes amigos que compiten por el Goya Mejor Actor, muy recomendables estas conversaciones de Goya con Pepa Blanes. Una charla deliciosa. Y no lo digo yo, ni tú, lo dice Bardem. Oye, muchas gracias por hacer este programa. No, y por tu cariño y tu cuidado al cine en general y al cine español. Se pueden ver en cadenaser.com y en todas las plataformas para abrir boca para el Hora 25 de mañana. Hora 25 mañana desde Valencia, premia de los Goya. Yo ya tengo hecha la maleta, pero no sé si la he hecho bien. Carbó, buenas noches. A ver, ¿qué has puesto? Un poquito de todo. Pues has hecho bien, porque mira, a primeras horas va a hacer frío, sí que es muy temprano, os encontraréis además con muchas nubes y eso mantendrá el frío, pero después durante la tarde, ese tiempo que se espera cuando se va a Valencia o se vive incluso en Valencia, que es un sol típicamente mediterráneo, pues va a hacer que el ambiente durante la tarde sea bastante más agradable con casi 18 grados. ¿Y en el resto de España?
Pues bueno, la lluvia hoy ha ido cayendo sin grandes acumulaciones en Galicia, lo está haciendo ahora en el Cantábrico, a punto de alcanzar ya el País Vasco, lo hará hasta bien entrada la madrugada, mañana esta lluvia desaparecerá. Si bien en general veremos más nubes en todo el país, finalmente este cambio de tiempo se va a mostrar muy poco activo, algunos chubascos, sobre todo la segunda mitad de la jornada. En cualquier punto de la península, pero insistimos, muy poca agua y temperaturas en general parecidas a las de hoy, menos en Canarias, donde empezarán a bajar, pero mañana el ambiente todavía será de pleno verano. Hasta mañana, Jordi. Adiós. El gobierno español ha elevado el tono hoy en su respuesta a López Obrador, presidente de México, que hoy esta tarde ha vuelto a cargar contra las empresas españolas que operan en su país. Nosotros somos muy respetuosos del pueblo español, pero en los últimos tiempos, durante el periodo neoliberal, empresas españolas apoyadas por el poder político, tanto de España como de México, abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo. Nos vieron como tierra de conquista. En cada sexenio había una empresa favorita de España, Iberdrola. Ha mencionado entre otras a Iberdrola, Repsol, a OHL, pero ha aclarado López Obrador la parte más polémica o que más consecuencias diplomáticas podía tener de sus palabras de ayer, que es cuando pidió una pausa en las relaciones, ni más ni menos que una pausa en las relaciones entre España y México. Hoy dice que no habla de una ruptura, que es una protesta fraterna, pero sin ruptura. Pablo Mora, buenas noches. Buenas noches, Aimar. La lista de agravios a las empresas españolas es amplio. Hoy ha hablado también de puertas giratorias. Como he dicho, la secretaria de Energía pasó a ser directiva de esta empresa. A Iberdrola, OHL o Repsol sumó el sector turístico y la banca. El presidente del Consejo de Bancomer se pronunció en contra mía, diciendo que yo era un populista. Y en definitiva, hoy ha tratado de buscar un sinónimo a lo del robo de ayer. Que ya no se está pensando de que se va a saquear a México. Pero más allá de las palabras, López Obrador rebajó el alcance de lo que tiene en mente. Lo que dije ayer, una pausa, no hablé de ruptura. Aunque sigue sin responder lo que España espera, y es en qué acciones concretas se va a traducir esa pausa de las relaciones. Dio pistas. Ya no es el tiempo en que venían y no hacían ningún trámite. Se les ponían los funcionarios públicos de tapete. En total, López Obrador dedicó 10 minutos de su mañanera a matizar, pero también a insistir en su polémica abierta ayer a propósito de su reforma del sector de la energía. Y como digo, el gobierno de España ha elevado el tono de su respuesta. Griselda Pastor. Desde Bruselas sí, y en plena calle, 6 grados y un poquito de lluvia. El ministro ha estado todo el día en Bruselas, pero ha encontrado tan solo 10 minutos en estas condiciones para hablar con la prensa, los suficientes para dejar muy claro que las declaraciones de López Obrador para España son completamente inaceptables. La posición del Gobierno de España es muy clara. Rechazamos tajantemente unas declaraciones que están completamente injustificadas. El Gobierno de España no ha realizado ninguna acción que lleven a hacer una declaración de ese tipo. Pero también debe quedar muy claro, el Gobierno de España va a defender a los españoles, el buen nombre de España y a sus empresas en cualquier circunstancia y ante cualquiera. Es el mensaje que esta noche ha trasladado por conversación telefónica al canciller mexicano, dejando eso sí claro que el objetivo diplomático de España es mantener buenas relaciones acordes, dice el ministro, con el intercambio comercial y cultural que existe con México, donde España es en estos momentos el segundo inversor internacional. ¿Cómo interpretar lo que está sucediendo, el pulso diplomático de López Obrador, Zarzalejos? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay una dosis importante de frivolidad en los discursos de López Obrador. López Obrador ha incurrido en una rutina que es muy arriesgada. Las mañaneras, es decir, todos los días ofrece una especie de rueda de prensa que en realmente es un soliloquio. Con el tema de España, esto ya ha insistido, ha pedido que el rey ofrezca sus disculpas por
la conquista y colonización, y ahora le ha tocado el turno primero a las relaciones bilaterales, donde no se ha atrevido a adentrarse en el terreno de la ruptura, porque sería una verdadera insolvencia política, teniendo en cuenta que España es el segundo país que invierte en México después de Estados Unidos. Hombre, y en tercer lugar, el presidente de México desconoce, o parece que quiere desconocer, la cara A de la internacionalización de las empresas españolas, que han electrificado, que han bancarizado el mercado mexicano, y que además han hecho una labor en las infraestructuras con una gran capacidad técnica, como lo han hecho también en otros países, tantos de Latinoamérica como incluso de Europa. A mí me parece que lo que plantea el presidente mexicano es un reduccionismo, no hay ningún fundamento, y que sí responde, desde luego, a un discurso netamente populista al que ya nos tiene acostumbrados. Quiero recordar, por otra parte, que el presidente López Obrador tiene, sin embargo, alguna habilidad especial, que es la de desviar hacia temas que no son problemáticos, los hace problemáticos para que la atención no se fije en la realidad. La realidad hoy mediática y ciudadana en México es la vida de uno de sus hijos, y segundo, los feminicidios que no terminan, y en tercer lugar, los ataques a la libertad de expresión de los medios de comunicación. Recientemente asesinada una periodista que ante él le pidió hace unos años protección. Maraña. Sí, a ver, a mí me parece que hay un cambio significativo de la mañanera de ayer a la de hoy, ¿no? Ya no habla de pausa ni de ruptura, sino de lo que él ha denominado una protesta fraterna, ¿no? Es verdad que ese formato que utiliza López Obrador de monólogos cada mañana, claro, estar 40 o 50 minutos hablando, es muy probable que uno diga lo que quiere decir y también lo que no quiere decir, o de la forma que no le gustaría decirlo. Sí conecta, es verdad, con un discurso que López Obrador ya ha expresado en múltiples ocasiones, pues de carácter, no sé si indigenista, pero sí en varias ocasiones ha expresado algo que no es exclusivo de México, y que de eso yo creo que sí merece la pena que seamos conscientes, ¿no? De esa imagen que se ha ido instalando durante mucho tiempo, que no es ya solo lo de la famosa leyenda negra, sino, y de la conquista y demás, sino también de esto que ha apuntado y que ha puesto el foco López Obrador estos días, que es lo de las grandes empresas que consideran colonizadoras, ¿no? Pero claro, por delante de eso habrá que decir que hay un tema de seguridad jurídica. Es decir, que es que las empresas no llegan allí de Marte. Es decir, hay unos contratos, hay unos compromisos, hay una actividad económica que seguro que el presidente de México tendrá que respetar, ¿no? Y otra cosa es ese discurso que sí se puede calificar de populismo, pero insisto, hay una parte que me parece que no debemos despreciar, porque no es exclusivo de México, sino de distintos países de Latinoamérica, y que sí conviene cuidar, porque él ha hablado de los tiempos neoliberales, los ha denominado, en los que, digamos, había todo tipo de artimañas para conseguir contratos. Y eso sabemos que ha ocurrido, y no es una exclusiva tampoco de actuación de España, ni de algunos gobiernos corruptos que ha habido en México. Manuela. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho José Antonio Jesús, ¿no? Es decir, a mí, sobre todo, lo que me parece es una falta de seriedad, ¿no? De no aceptar qué es lo que debe hacer un político, ¿no? Yo creo que un político tiene que ser muy riguroso y muy cuidadoso con sus expresiones, ¿no? Porque al político, ¿qué se le exige? Se le exige fundamentalmente que explique qué es lo que quiere hacer, en primer lugar. En segundo lugar,
lo que hace, en tercer lugar lo que ha hecho, en cuarto el resultado que da. Y yo creo que México es en este momento un gran país con una problemática grandísima, que se cogió con ilusión el cambio de López Obrador, porque efectivamente era un cambio, y yo creo que uno de los hitos más importantes era luchar contra la violencia y la corrupción, ¿no? Entonces, en esa medida, a mí me parece, si él piensa que ha podido haber concomitancia de corrupción entre empresas españolas y los gobiernos mexicanos, me parece muy bien que tome las medidas que debe tomar. Pero, sin embargo, creo que es absolutamente inaceptable pues que diga que empresas que roban, que llegan y que no necesitan que haya ningún tipo de requisito, porque eso es denuncia de corrupción, clarísima. Entonces, eso, si crees que lo hay, hazlo. Que debería plantear contra los anteriores gobiernos de México, para empezar. Claro. Bueno, de los dos. Claro. Pero te digo, hazlo. Es que yo creo que esa sensación de que los políticos son cronistas, que son, digamos, no sé, maestros pedagogos, que dicen, no sé, no tiene sentido. No sé, si creemos de verdad en que la política fundamentalmente es la responsabilidad de gestionar un país en base a unos proyectos que tú has establecido y para los que te han votado. Por cierto, sobre un ex político, bueno, hoy se cumplen 3 años, ¿os acordáis de la foto de Colón? Sí, hoy se cumplen 3 años y parece que ha pasado una década. Bueno, hoy se cumplen 3 años y de uno de sus protagonistas, de Albert Rivera, quiero preguntarte, Zarzalejos, cómo entender este pulso sangriento que se están echando públicamente Rivera y el despacho de abogados que lo fichó cuando dejó la política, porque tanto él como Villegas, que era su mano derecha en Ciudadanos, que se fue con él al despacho, dicen que ahora este bufete de abogados les ha engañado, que no les ha pagado un variable, que no les ha entregado parte del capital de la sociedad. Dicen que se van ellos voluntariamente, pero exigen todo lo que les quedaba por cobrar de aquí a 2025. El despacho, sin embargo, viene diciendo que tanto Rivera como Villegas tenían, bueno, pues una concepción laxa de lo que era trabajar duro, que sus resultados eran mucho menores de lo esperado y que sus niveles de productividad estaban, y esto es literal, estaban llegando a niveles preocupantes, los niveles de productividad. Y viendo que Rivera y Villegas van con todo, el despacho también va con todo, llevan 3 días despellejándose en público, los expolíticos y el despacho de abogados, hasta el punto de que hoy en El País el despacho dice: no vamos a llegar a un acuerdo con Albert Rivera, aunque consista en pagarle 1.000 euros. ¿Cómo explicar semejante sangre pública, semejante harakiri reputacional que se están haciendo unos y otros? Bueno, vamos a ver. Mañana el Confidencial aporta algunos datos que yo creo que son muy importantes y que van en la línea de la determinación de lo que tú decías era una guerra abierta entre Rivera y Villegas contra Martínez Echevarría, porque, como podréis leer, pues hay una decisión de carácter profesional de Rivera importante, que es entregar el asunto, el pleito contra Martínez Echevarría a un abogado, un despacho de abogados, en fin, muy conocido y muy caracterizado por su carácter combativo y además por el perfil de los asuntos que ha llevado. Creo que aquí, en este asunto, se reparten las responsabilidades. Martínez Echevarría creyó que Rivera era un activo comercializador para lanzar, sobre todo en Madrid, su despacho, tiene un origen andaluz, y no midió las capacidades del expresidente de Ciudadanos. Y a Rivera le ocurrió 3/4 de lo mismo. Creyó estar capacitado desde el punto de vista profesional para dirigir un equipo de abogados y un bufete, con lo que eso supone de conocimientos técnicos, de capacidad de liderazgo profesional, de unos, letrados de alta cualificación, y naturalmente cuando las expectativas de uno y del otro se enfrentan a la realidad, pues surge este choque, esta colisión, que es inevitable, que la ha hecho inevitable además el propio Rivera, porque Martínez Echevarría, en los primeros compases de esta crisis, quiso llegar a una solución negociada, pero tanto Rivera como Villegas, a través de un prematuro correo electrónico, situó esto en el terreno, digamos, de la colisión, y esa colisión va inevitablemente a los tribunales, como mañana se relata en el Confidencial.
Por cierto, Zarzalejos, y ya que me hablas del Confidencial, quiero preguntarte cómo están los ánimos allí después de que Iberdrola haya demandado al Confidencial por supuesto daño al honor por la cobertura informativa que ha hecho este diario del caso Villarejo, de los contratos de Iberdrola con el excomisario. Iberdrola acusa al Confidencial de sobreinformación sobre el caso Villarejo, sobreinformación, y le pide 17 millones de euros por daños al honor. La empresa editora del Confidencial ganó el año pasado 4 millones en beneficios. Le pide 17 millones. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo están los ánimos? Bueno, los ánimos te diré que están serenos. Hay que tener en cuenta que en el año 20, el año 21, los dos anteriores, esta entidad ya retiró toda la publicidad precisamente con este motivo. Por lo tanto, este es, digamos, un paso más. Segundo, aparte de serenidad, hay seguridad en que la praxis profesional de los periodistas del Confidencial es la correcta en la información de este caso y, como en general, de todos. Y tercero, la única sorpresa es la de cómo ha podido llegar esta entidad y su presidente a la conclusión de que un periódico con una supuesta sobreinformación, que alguien me tendrá que explicar qué es eso, puede haberse intrometido en el honor de una compañía una de cuyas filiales, Iberdrola Renovables, está imputada penalmente, y el presidente del grupo investigado por un delito contra la intimidad y 2 delitos continuados de falsedad en documento mercantil y en cohecho activo. En estas circunstancias es muy sorprendente esta demanda y desde luego desmesurada. Por lo tanto, la previsión que nosotros hacemos es la inviabilidad de este procedimiento en términos de éxito para el demandante. Y, por supuesto, nos reafirma en el hecho de que cuando se informa sobre estos temas se molesta y hay un intento de silenciamiento con procedimientos pues intimidatorios para aquel que se deje intimidar, y no va a ser el caso. Con toda la serenidad, con toda la seguridad, con toda la tranquilidad y con todo el rigor, pues el Confidencial, así me lo ha manifestado su presidente editor y su director, va a seguir informando sobre este asunto hasta el final. Y naturalmente pues la empresa se personará en el procedimiento judicial y defenderá la libertad de expresión, que está reflejada en el artículo 20 de la Constitución y sobre la que hay abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo, esa es la primera, y doctrina del Tribunal Constitucional. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Calidad de la democracia. El índice democrático del semanario The Economist, uno de los más prestigiosos del mundo, ha bajado la calificación de nuestro país, de primera a segunda división, de ser democracia plena a figurar como democracia defectuosa. Este cambio se debe a una peor valoración de la independencia judicial al continuar de modo indefinido el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Todos sabemos quién bloquea. Lo preocupante es la tendencia. En los diferentes índices que miden la calidad de las democracias en el planeta, se percibe en general una lenta pero continuada erosión de las libertades civiles. Del informe sobre la democracia en España, que todos los años elabora la Fundación Alternativas con la opinión de centenares de expertos, se deduce que la mayor debilidad de nuestra democracia es la corrupción y que la libertad de expresión lleva 5 años empeorando. Los medios de comunicación no son suficientemente independientes de otros poderes y no reflejan claramente la diversidad de opiniones que hay en la sociedad. Tenemos que hacer autocrítica. Lamentablemente, estos no son buenos tiempos para las democracias liberales. Punto y 25.
Nos vamos, José Antonio Zarzalejos, Manuela Carmena, Jesús Maraña, un abrazo fuerte a los tres. Venga, buenas noches. Igualmente, muchas gracias. Se quedan Adiós. en la SER, se quedan con El Larguero, con Manu Carreño. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.